Muy buen día, mi nombre es Joseph Antonio Soto Castro, mi número de matrícula es la AL054536 y este es mi proyecto integrador de la materia de amparo. Realiza una descripción de los elementos y características más relevantes del juicio de amparo. El juicio de amparo es un juicio constitucional autónomo que se inicia por la acción de cualquier persona ante los tribunales de la Federación contra toda norma general, actos u omisiones de autoridad en la hipótesis prevista en el artículo 103 constitucional y que se considere violatorio de sus derechos humanos y sus garantías, reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales. El objeto del amparo es la declaración de inconstitucionalidad del acto que se impugna, invalidándose en relación con el agravio y restituyéndolo en el pleno goce de sus derechos. Los elementos de la acción de amparo serían el sujeto, el objeto y sus causas. Como sujetos, dentro de la acción de amparo tenemos el sujeto activo, que lo es el gobernado, y el sujeto pasivo, que en todo caso será una autoridad o bien un particular con funciones de autoridad que le son delegadas por esta misma. El objeto de la acción del amparo es que mediante la prestación del servicio jurisdiccional se proteja al sujeto activo contra una norma general o inconstitucional que vulnere sus derechos. Las causas de la acción son: la causa remota consiste en la relación que guarda el gobernado con los derechos humanos que le son reconocidos, así como las garantías que le son tuteladas en su favor por la Constitución. Y como número dos de causas tenemos las causas próximas. Estas están constituidas por la transgresión de los derechos humanos y las garantías del gobernado por el acto de autoridad. Características más relevantes del juicio de amparo. El amparo es un juicio que se interpone como recurso para evitar que los derechos de una persona sean violentados por una autoridad. En México se reconocen dos tipos: el amparo directo y el amparo indirecto. La Constitución nos dice sobre el amparo que los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna establecen que el amparo se debe utilizar para resolver controversias por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El artículo 107 nos señala que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancias de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Otra de las características del amparo en México es que existen dos tipos: el amparo directo y el amparo indirecto. El amparo directo se caracteriza por: este procede cuando existe una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a un juicio. La número dos sería: antes de acudir al juicio de amparo directo, se deben agotar previamente los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia, por virtud de los cuales el acto que se reclame pueda ser modificado o revocado. Tenemos el amparo indirecto. Las características de este serían: número uno, se interpone ante los juzgados de distrito. Número dos, este procede contra normas generales que con motivos de su primer acto de aplicación causen un perjuicio al gobernado. Y número tres, se interpone en contra de cualquier acto u omisión que provenga de una autoridad y vulnere los derechos humanos y garantías individuales protegidos por la Constitución Federal. Analiza si existe o no la suspensión con efectos retroactivos, o si es una cuestión propia de la resolución constitucional, y expone un ejemplo de dicha situación. No existe porque, conforme al artículo 217, último párrafo de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de una persona. Un acto jurídico es retroactivo cuando puede aplicarse sobre acciones pasadas. De este modo, a partir de la sanción de una ley que es retroactiva, se pueden juzgar hechos que ocurrieron en el pasado, cuando dicha ley aún no existía. Cabe destacar que en el derecho penal existe el principio de la irretroactividad,
Este criterio se mantiene para que una persona no pueda ser castigada por una acción que cuando fue realizada no se encontraba prohibida por la ley. De todas maneras, cuando la nueva ley supone un beneficio para el acusado, el imputado o condenado, sí puede aplicarse a la retroactividad. Como ejemplo, tomemos el caso de un hombre condenado por un delito, que un año más tarde es derogado y a través de una nueva ley que es retroactiva. Como esta ley actúa sobre los hechos pasados, el sujeto que había sido condenado puede aprovecharla y su condena queda sin efectos. Muchísimas gracias.